Buenas noches, mi nombre es Edgar Fernando Rangel Joya. Actualmente estoy estudiando en la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios, en el programa Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Estoy en el tercer cuatrimestre. Hoy les vengo a hablar de los hitos históricos. Cabe mencionar que un hito histórico es un acontecimiento importante que ha tenido impacto durante cierta época de la historia. El primer hito histórico se dio en el siglo XVI, que era en la época del descubrimiento, donde los países dominantes creaban las periferias alrededor de las potencias. Estas potencias eran llamadas centros o metrópolis. Se dio una división. Se crearon los países superiores y países inferiores. Hubo una segregación entre los países civilizados y los países bárbaros. El segundo hito histórico fue en el siglo XIX, donde ocurrieron las instauraciones durante las primeras repúblicas liberales. Las clases dominantes tenían la facilidad de manejar a las razas más vulnerables, como los negros, mestizos, los indios. Estos eran sometidos a trabajos muy duros, con el fin de beneficiar al otro, las cuales eran razas inferiores y atrasadas, las cuales era legítimo dominarlas y explotarlas, y educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. Esto más o menos fue en Latinoamérica. En el año 1533 se dio el Tratado de Tordesillas. Este tratado fue firmado entre la maquinaria de España y Portugal. En este tratado se divide en nuevo mundo, ya que los países vulnerables tenían que enviarle materia prima a las potencias o países superiores, y las potencias la transformaban y después se la devolvían a los países vulnerables para que ellos tuvieran que comprar con un precio exagerado y elevado. La civilización no aguantó tanta presión y es donde ocurre la revolución industrial. En el año 1919, el Tratado de Versalles fue un tratado de paz que firman después de la Primera Guerra Mundial. El principal objetivo de este tratado era devolver la independencia a los países que habían sido sometidos o invadidos. Además, se le exigió a Alemania que tenía que responder económicamente por todos los daños causados, ya que se consideraba que eran los mayores causantes de daño y implicados en que se desatara la guerra. En el año 1949 ocurre la era del desarrollo. El presidente Trump plantea la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados fueran favorecidos y pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del occidente. Se impulsan algunos países como Asia, África y América Latina y se convierten en países subdesarrollados. En 1960 se dio la teoría del despegue por Rousseau. Rousseau muestra el camino que deben seguir los países atrasados o tercer mundo para hacer el despegue. Rousseau dice que para que el país tenga un despegue debe tener tres características, que son productividad agrícola, existencia de mercado y estabilidad política. Cuando los países tienen estas características, en una etapa de 20 a 30 años se podrá decir que lo guiaron a la industrialización acelerada y al progreso del país. En el año 2003, el Banco Mundial ilustró que los países ricos y países pobres tenían una diferencia de desarrollo. Por lo tanto, esta diferencia se ve reflejada en las cuestiones de recibir los recursos. Por ejemplo, en el tema de salud, ya que los países ricos reciben $27.000 y los países pobres solo reciben $29.000. En esta teoría nos vemos la desigualdad que hay en los países en el mundo, que hay en el mundo. En el mercado total, todo lo que se compra, todo lo se vende. Los bienes se privatizan y dejan de ser bienes públicos.
De acuerdo a lo expuesto, podemos decir que siempre ha existido la clase dominante y existirá. Eso lo podemos ver reflejado ahorita en la actualidad en Cúcuta. Por ejemplo, con lo de que está pasando en Venezuela, que las personas que viven allí se están viniendo para acá, para Cúcuta. Ya los dueños o jefes de negocios, ya no les pagan lo que es por lo que por lo que tienen que trabajar, digámoslo así. Prefieren bajar el presupuesto, contratar una mano de obra más barata y así explotarlos para que ellos puedan reducir los costos y así crecer más. Ahí solo están pensando en ellos, no están pensando en los demás. Y quieren es solo sobresalir ellos, no quieren que los demás tengan beneficios. Ahí podemos ver claramente uno de los casos, porque podemos ir más allá. Por ejemplo, en la política, aquí en Colombia, cuando es el día de política, ellos van, se aprovechan del pueblo, les hacen promesas y todo eso, y el día que están montados allá, no cumplen nada. Muchas gracias. Esta fue mi intervención sobre los hitos históricos. Feliz noche.